Buenas tardes, hermanos, que el Señor los bendiga. Amén. El día lunes hablé con la hermana Marta y el pastor y les pedí que si me podía permitir compartir hoy un tema con ustedes. Bueno, yo lo hacía nada más para con las damas, pero el Señor siempre tiene un propósito, ¿verdad? Y Él me pidió que si podía compartirlo tanto como a las damas como a los varones. Vamos a iniciar primeramente con una oración para poder comenzar con el tema que el Señor puso en mi corazón compartirles el día de hoy. Bendito Padre de la Gloria, mi Señor, te damos gracias, Padre Santo, por este día. Gracias, mi Señor, por los hermanos que están aquí hoy presentes, Padre Santo. Te pedimos, Padre Santo, que bendigas nuestras vidas y te pedimos, Padre Santo, que en esta tarde, mi Señor, ellos vengan con un corazón y unos oídos y una mente dispuestas a escuchar tu palabra, Padre Santo. Yo te pido, mi Señor, que en esta noche mi boca y todo lo que salga de mí, Padre Santo, sea guiado por tu Espíritu Santo, Padre Santo. Que seas tú quien guíe mi boca, mi Señor, y que seas tú el que ponga cada palabra que salga de ella. Te pedimos, Señor, por este tiempo, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté presente con nosotros. Y te pedimos, Señor, que cada palabra que hoy tú nos quieras decir, mi Señor, la atesoremos en nuestro corazón, Padre Santo. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, el tema que yo preparé para el día de hoy lo titulé Mi compromiso con la palabra. Estamos iniciando un nuevo año, un año en el que tan solo pasaron 7 días, ¿verdad? Y hemos visto que el mundo han sucedido cosas que a lo mejor el mundo no se imaginaba, pero que nosotros sabemos, ¿verdad? Que estas cosas están preparando la venida de Cristo. Yo sé que como cualquiera de ustedes, cuando comenzamos un año, tenemos ciertas expectativas o tenemos ciertas metas, quizás propósitos para realizar durante el año. Pero hoy quiero que nos enfoquemos cuáles son nuestras expectativas para este año en cuanto a nuestro servicio al Señor. ¿Cuál es nuestro proyecto para servir al Señor? ¿Estamos dispuestos a que este año busquemos primeramente el reino de Dios y después todo lo demás? Y quizás dentro de nuestra mente, pues como el pastor nos ha dicho, nos ha alentado a que iniciemos un nuevo ministerio, a que iniciemos o que tengamos ese deseo de querer servir en la obra del Señor, ¿verdad? Pero si alguno de nosotros tenemos esa intención o ese deseo, yo quiero comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Estamos instruidos para servir en la obra del Señor? ¿Estamos instruidos en lo más importante? ¿Y qué es lo más importante? La palabra de Dios. Y yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí me pasa. Quiero pensar que no soy la única. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo invertir en la palabra de Dios? ¿Por qué despertamos y lo primero que hacemos es mirar nuestro teléfono o enfocarnos en otras cosas y no es nuestra prioridad estar en la palabra del Señor? Yo quiero que durante que desarrollemos este tiempo ustedes se hagan esa pregunta de una forma personal, y si es que a ustedes también les pasa como a mí me pasa, ¿por qué nos cuesta trabajo invertir tiempo en la palabra de Dios? Y es que quizás todos tengamos un pretexto, ¿verdad? Nuestro trabajo, nuestra casa, nuestros hijos, que tenemos que llevar a los hijos a la escuela, que tenemos que preparar la comida, nosotros como mujeres, ustedes como varones, irse a trabajar. Infinidad de pretextos o excusas ponemos para no invertir tiempo en la palabra. Pero
Hoy quiero desarrollar este estudio basándonos en la palabra en segunda de Timoteo, si gustan acompañarme. Capítulo 3, versículos del 14 al 17. Y si me dan un amén cuando lo tengan, por favor. Amén. 3, 14 al 17. Amén. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y cuando comenzamos el año, ¿verdad? Todo el mundo decimos, nosotros que somos cristianos, le pedimos al Señor que nos haga diferentes este año, que nos ponga en nosotros ese deseo de servirle más a Él. Le pedimos infinidad de cosas en las cuales queremos ser diferentes este año, pero déjenme decirles, este año es igual que cualquiera de los otros. Tiene los mismos días, tiene los mismos meses, tiene las mismas semanas. El año va a ser diferente si usted decide ser diferente. Si usted va a ser diferente, si usted decide poner como prioridad la palabra del Señor. Va a ser diferente si usted pone como prioridad servir al Señor. Va a ser diferente si usted pone como prioridad tener un compromiso primero con el Señor. La prioridad número 1 de todo cristiano en nuestras vidas tiene que ser la palabra de Dios. Y vamos a volver un poquito a la escritura. Las cartas de Timoteo fueron escritas por Pablo, ¿verdad? Pablo consideraba a Timoteo como su hijo espiritual. Él fue el quien lo guió, fue el quien de alguna manera lo enseñó en la obra del Señor, en el camino del Señor. Pablo conoció a Timoteo en Asia, en su segundo viaje misionero. Y yo quiero suponerme que desde que Pablo miró a Timoteo, él miró algo especial en Timoteo, ¿verdad? Él pudo darse cuenta que Timoteo estaba dispuesto a comprometerse con el Señor y con la palabra del Señor. Timoteo estuvo con Pablo en la prisión cuando Pablo escribió las tres epístolas, Filipenses, Colosenses y Filemón. Después, la segunda vez que Pablo fue encarcelado, Pablo le manda esta carta a Timoteo cuando Timoteo estaba dirigiendo o supervisando la iglesia de Éfeso. Pablo sabía que ya estaba a punto de morir. Él en su carta le dice que él ya está listo para partir con el Señor. Él ya sabía que su tiempo ya había llegado. Él ya sabía que iba a ser sacrificado y que, pues sí, prácticamente él ya estaba a punto de morir. Son dos cartas, la primera y la segunda carta a Timoteo, pero hoy nos vamos a enfocar en la segunda carta. En la segunda carta, Pablo le habla a Timoteo. En el capítulo 1 le anima a que no tenga miedo. Le menciona que active el don de Dios que ha puesto en él. En su segundo capítulo le dice que se esfuerce y que sea un buen soldado de Cristo, que sea un buen obrero aprobado. En su tercer capítulo le dice que se cuide de los falsos profetas que andan hablando por ahí, y que le dice que serán personas ávaras, desobedientes,
calumniadoras, ingratos, impíos, aborrecedores de lo bueno, amadores de los deleites más que de Dios. Es decir, le menciona el perfil del hombre de los últimos tiempos, ¿verdad? Pero en el capítulo 3, también Pablo le menciona la fidelidad que tiene Timoteo hacia la doctrina. Qué bonito sería, ¿verdad?, que el Señor nos dijera cuando estemos delante de su presencia: buen siervo fiel. Amén. Hiciste, no te apartaste de mi palabra, te mantuviste fiel, y aunque todo el mundo estaba perdido, tú te mantuviste fiel, ¿verdad? Amén. Esta es una carta hermosa donde Timoteo resalta donde Pablo resalta el corazón de Timoteo. Y si hay alguien que se puede decir que se mantuvo enamorado de la palabra de Dios, fue Timoteo. Y hoy quiero que en base a la vida de Timoteo y en base a los versículos que leímos, aprender por qué nos cuesta ser de alguna manera como Timoteo. ¿Por qué nos cuesta tener ese compromiso con la palabra de Dios? Así que en base a eso, vamos a empezar con el primer punto de por qué nos cuesta trabajo leer la palabra de Dios. Si nos vamos al versículo 15, dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. El primer punto por el cual nos cuesta trabajo leer las sagradas escrituras es porque no fuimos enseñados desde la niñez. Si vamos al capítulo 1, versículo 5, si alguien lo quiere leer. Amén. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Qué nos dice Pablo? Que Pablo fue enseñado por su madre, fue enseñado por su abuela. Su madre y su abuela le enseñaron el hábito de aprender la palabra de Dios. Y muchos de nosotros podemos decir, bueno, pero nosotros no somos Timoteos, ¿verdad? Nosotros quizás no tuvimos a una madre o a una abuela que nos enseñó, quizás muchos de ustedes sí la tuvieron. Quizás en nuestro hogar, en vez de enseñarnos la palabra de Dios, nos enseñaron a vivir de una forma desordenada, porque los hijos siempre nos guiamos por el ejemplo de los padres, ¿verdad? No tuvimos ese privilegio que tuvo Timoteo de tener una madre y una abuela que lo enseñaron, que lo guiaron, que crearon en él esa disciplina y ese hábito de aprender de la palabra de Dios. Pero hay algo que llama también mucho la atención en este versículo, en el versículo 5, capítulo 1, versículo 5, que Pablo le dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Y hace ratito la hermana Hilda pedía dentro de sus oraciones, ¿verdad?, que tuviéramos una fe no fingida, que tuviéramos una fe auténtica, una fe real. Timoteo tenía esa fe no fingida. Y quizás muchos, y no quiero decir que sea el caso de ninguno de nosotros, en la iglesia venimos a aparentar algo que no somos. En la iglesia venimos y nos consideramos los más espirituales, nos consideramos los que alabamos, los que bendecimos, pero nuestra fe no es genuina. Y quizás muchos de nosotros sí tengamos esa fe genuina, pero no fuimos enseñados a tener ese compromiso con la palabra de Dios. Y cuando tenemos esa fe que es genuina, pero no fuimos enseñados, nuestra fe se vuelve débil. A veces cuando no hay esa fe genuina, realmente estamos diciendo que no estamos convencidos de la palabra.
que no estamos convencidos de la salvación que Cristo nos dio. Y yo me atrevo a decir esta cifra y espero de verdad en Dios que me equivoque, pero yo creo que el 80% de los que venimos a la iglesia no tenemos ese hábito constante de estudiar la palabra de Dios. Yo de verdad quiero equivocarme y de verdad que yo hablo primeramente por mí. El Señor primeramente trabajó conmigo y en un tiempo cuando yo vine al Señor, yo siempre he dicho y lo comparto con ustedes, yo le doy gracias a Dios por la vida de Lupita porque ella puso en mí ese deseo. Ella me decía, ni los pastores, ni la iglesia, ni los hermanos, ni lo mucho que oren por ti, ni lo mucho que tú pidas al Señor o lo que fuera, si tú no tienes ese compromiso con la palabra, nada va a ser diferente. Y mi esposo me decía en ese tiempo, cuando tú tenías ese compromiso de leer en la mañana, en la tarde, en la noche la palabra, tú eras una mujer diferente. Y yo lo reconozco porque yo sé que yo me he alejado de la palabra, de tener ese compromiso a diario con la palabra. Y de verdad que uno se va carcomiendo a diario cuando no tienes esa relación, o sea. Pero, y desafortunadamente yo quiero ponerles este ejemplo. Muchos de nosotros decimos, cuando no fuimos enseñados, cuando no tuvimos ese hábito que se nos enseñó quizás por nuestros padres o por quien haya sido, es muy fácil caer en las, ¿cómo se dice la palabra? En los malos hábitos que traemos cargando, ¿verdad? Y uno de esos malos hábitos es la falta de la disciplina. Y para nosotros es más fácil, y a veces escuchamos o nosotros mismos decimos, bueno, es más fácil poner en el teléfono una predicación de tal pastor, es más fácil escuchar la radio. Todo eso se nos hace más fácil y más cómodo. Pero ¿qué no es mejor tener una comunión personal con la palabra de Dios y no escuchar lo que otra persona me está diciendo, que quizás a veces hasta escuchamos pastores o predicaciones que ni siquiera nos están compartiendo la palabra sana? Pero para nosotros es más fácil no tener la disciplina y no tener ese compromiso con Dios de estar en la palabra. También muchas veces escuchamos, hermanos, que con nosotros mismos que alentamos con un versículo o con algo y decimos un versículo fuera de contexto. Ni siquiera sabemos lo que estamos diciendo, pero nosotros queremos alentar con ese versículo. Y alentamos de manera equivocada porque no tenemos esa disciplina de estudiar la palabra de Dios. Muchos de nosotros nos acostumbramos a tener una relación con Dios de manera superficial. ¿Y qué pasa cuando tenemos esa relación con Dios? Nuestras decisiones son la mayoría de las veces totalmente equivocadas. Pero hay algo que dentro del primer punto, dentro de que no fuimos enseñados, de que no tuvimos la bendición de tener una madre como Timoteo, una abuela como Timoteo, que no tuvimos la bendición de que nuestros padres nos inculcaran esa disciplina por leer la palabra, pero ahora tenemos una gran bendición que es el Espíritu Santo que tenemos dentro de nosotros. Y que Él es el que pone en nosotros el deseo de estar en constante contacto con la palabra del Señor. Jerónimo de Estridón fue el primer hombre que compiló la Biblia. Jerónimo fue un hombre que Dios utilizó para hacer la primera compilación completa de la Biblia llamada Vulgata en el siglo IV después de Cristo. Y Jerónimo dijo: la ignorancia de la Escritura es la ignorancia de Cristo. La ignorancia de la Escritura es la ignorancia de Cristo. Y es que muchos de nosotros decimos, bueno, pues es que yo conozco a Cristo,
yo tengo una relación con Cristo, yo amo a Cristo, yo sirvo a Cristo, pero no conocemos la palabra. No podemos estar enamorados de alguien que no conocemos. Es por eso que en nuestra iglesia, y yo le doy gracias al Señor, tenemos estudios bíblicos, tenemos células para estudiar la palabra, martes y miércoles, y de verdad que a veces es tan triste mirar que a veces somos 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque si tenemos la oportunidad de tener un lugar, de tener un pastor que está dispuesto a enseñarnos la palabra, nosotros nos rehusamos a estudiarla, a recibirla. Pero, como les dije, nosotros tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro maestro, el que nos va a enseñar y el que nos va a guiar, el que nos va a poner el deseo de tener una relación constante con la palabra de Dios. La segunda razón, si vamos al versículo 15, por favor, 3:15. Si alguien lo quiere leer. Amén. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es Cristo Jesús. Amén. Timoteo aprendió a tener un hábito con la palabra de Dios. Timoteo fue un hombre que aprendió el hábito y la disciplina de leer la Biblia. La segunda razón por la cual nos cuesta leer la palabra de Dios es porque nos gustan más las experiencias que las disciplinas. Las experiencias con Dios nos marcan, pero la palabra de Dios nos forma el carácter. Amén. Y qué bonito sería, ¿verdad? Que yo creo que en el corazón de todos nosotros anhelamos que esta iglesia se llene, anhelamos que más y más personas lleguen a los pies de Cristo. Y qué bonito sería que esas personas, desde el momento que estén en el estacionamiento, puedan sentir el amor de Dios. Que desde el momento que estén pisando este lugar, ellos sientan algo diferente en este lugar. Y yo sé que ese es un deseo que todos tenemos, que la iglesia cada vez crezca más. Pero el pastor compartía hace unos domingos, muchas veces nosotros detenemos el crecimiento de la iglesia. Y lo detenemos por nuestra falta de compromiso. De compromiso primeramente con el Señor. Por nuestra falta de disciplina, nosotros muchas veces detenemos el crecimiento de una iglesia. Y desafortunadamente a veces encontramos hermanos que oran muy bonito, que alaban muy bonito, que quizás están todo el tiempo aquí en la iglesia, pero muchas veces somos rebeldes. Muchas veces somos indisciplinados y nos preguntamos ¿por qué? Porque solamente tomamos una vía de relación con Dios y es basado a las experiencias, pero nos olvidamos de la disciplina con la palabra del Señor. Entonces, el primer punto es porque no fuimos enseñados. El segundo punto, porque no tenemos disciplina. Y yo les pongo un ejemplo. La mayoría de nosotros fuimos a la escuela, ¿verdad? Y quiero decir que este ejemplo no aplica en mí, pero yo creo que en algunos de ustedes puede aplicar. ¿Qué pasa cuando íbamos a la escuela? Matemáticas, por así decirlo. Cuando estaba la maestra de matemáticas, nunca le poníamos atención, nos la pasábamos jugando, nos la pasábamos aventando papelitos, todo el tiempo no prestando atención. Y llega el fin de año y nos damos cuenta que no pasamos matemáticas.
vamos con la maestra, por favor, maestra, mire que de verdad le prometo que ya voy a estar bien y le voy a echar ganas, pero ya es demasiado tarde. Y en el tiempo de nosotros, cuando reprobábamos una materia, ahora repruebas esa materia y aunque estés en la preparatoria en 6º grado o no sé cómo sea aquí, pagas nada más la materia que estás, ¿verdad? Pero en nuestros tiempos debías una materia, te regreses todo el año y lo vuelves a empezar. Y muchas veces nosotros así somos. Venimos al Señor pidiéndole que nos solucione o que nos haga un milagro o venimos a poner ante las peticiones las necesidades que tenemos y queremos que Dios arregle nuestras vidas en un minuto. Cuando nosotros durante todo el año nos olvidamos de tener una relación con Él. Y yo sé que muchos le pedimos al Señor que nos cambie, que nos transforme, que nos haga nuevas criaturas y lo somos, porque ya somos nuevas criaturas. Pero cuando somos nuevas criaturas, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, se necesita comenzar una nueva vida a través de los cambios. Si usted no es fiel a los hábitos espirituales, no va a haber cambios en su vida. Si usted sigue pensando con su mente carnal, todo el tiempo va a ser inmaduro. Va a ir para arriba, para abajo, para un lado, para el otro. Y no porque la gracia de Dios no sea suficiente, sino porque no conocemos el poder de la gracia. Y es por eso que muchos cristianos van de un lado para el otro, creyendo que en el otro lugar sí los van a poder ayudar, creyendo que en el otro lugar sí los van a cambiar, creyendo que la relación que tú tienes que tener con Dios te la va a dar la iglesia. Pero el cambio va a existir cuando tengamos esa relación diaria con la palabra. Cuando tengamos ese compromiso diario de estudiar la palabra de Dios. Eso es lo que nos va a cambiar. Ese es el parteaguas para que todo lo que nuestro corazón anhela comience a tener un cambio. El primer encuentro que tenemos con Dios es a través de su palabra y a través de la oración íntima que nosotros tengamos con Él. Muchos creemos que es suficiente con venir a la iglesia, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando estamos en la casa que ni siquiera abrimos la Biblia? Creemos que es suficiente con venir y sentarnos el domingo y a veces ni siquiera estar escuchando porque estamos pensando en otras cosas. Y muchas veces, o sea, se los vuelvo a decir, no es para nadie, no, o sea, es un asunto personal. Muchas veces ni siquiera sabemos Génesis 1:1. Y queremos que la iglesia, que el pastor, que los hermanos se encarguen de mi relación con Dios. La relación con Dios es personal. Y cuando pasan esas cosas, yo les comentaba hace rato, cuando tienes esa intimidad con Dios, empiezas a ver los cambios, empiezas a ver cómo ese corazón endurecido se empieza a quebrantar, empiezas a ver cómo la palabra te comienza a tocar, cómo la palabra te comienza a sanar. Y no sé si les pasa que a veces dices, Señor, o sea, escuchas la palabra de Dios o lees la palabra de Dios y dices, Señor, eso era lo que yo necesitaba escuchar. Pero si no existe ese compromiso, y se los vuelvo a repetir, es un compromiso entre usted y el Señor. O sea, si no existe esa relación con el Señor, con la palabra, con la oración íntima, nada de lo que nosotros deseamos va a poder suceder.
Y muchas veces venimos al Señor pidiéndonos que nos transforme, que restaure nuestro hogar, que restaure nuestro matrimonio, que restaure nuestros hijos. Y yo le pregunto, ¿cuánto tiempo le dedicamos al Señor? Y Dios es poderoso para restaurar en un segundo. Pero si nosotros tenemos esa relación con Él, vamos a poder disfrutar y vamos a poder ir de victoria en victoria. Y no es un proceso de un día, no es un proceso de que hoy me levanto y leo la Biblia y todo el mes me olvido de leerla. Es un proceso constante, es un proceso, un proceso diario. Y yo les pongo como ejemplo, o sea, porque si yo a mí que me encanta platicar con todo el mundo y Jaime me dice, todo el tiempo estás en el teléfono y esto y el otro, a mí, yo le decía el otro de Elizabeth, a mí me gustaría ser recepcionista porque me encanta estar hablando todo el día. ¿Por qué si me gusta hablar? ¿Por qué no me gusta hablar con el Señor? Me encanta hablar con Lupita, diario le hablo, con Elizabeth, diario le hablo, pero me olvido de hablar con lo más importante, me olvido de hablar con el Señor. Y pasa algo bien, bien maravilloso, cuando uno se duerme con la palabra y cuando uno se levanta con la palabra, aun cuando duermes, la palabra está trabajando en nosotros. Amén. Vemos a Timoteo, un hombre que aprendió la disciplina de las Escrituras. Los hombres disciplinados tienen más éxito que los hombres talentosos. Y un ejemplo, ¿verdad? Es si comparamos los países asiáticos con nuestros países. O sea, nos damos claramente cuenta por qué hay tanta diferencia. Porque una persona de descendencia asiática es disciplinada. Ellos son las 4 de la mañana y no les cuesta trabajo levantarse, y si tienen que orar hasta el monte, van y oran al monte. Nosotros necesitamos una motivación, necesitamos que haya alabanza, que haya esto, que haya el otro para poder orar, o necesitamos venir a la iglesia para orar. Y a veces ni siquiera cuando estamos aquí en la iglesia estamos realmente conectados con el Señor orando. Porque de nada nos sirve creer que todo nos saldrá bien si no somos disciplinados. Volvámonos disciplinados en los ámbitos espirituales y comenzaremos a ver los cambios. Primer punto, porque no fuimos enseñados. Segundo punto, porque no somos disciplinados. Y tercer punto, del por qué nos cuesta leer la palabra, es porque nuestro entendimiento espiritual está cerrado. Y no se trata de que unos seamos más espirituales que otros, ni de que unos levitemos más que otros, ni de que oremos más, ni que alabemos más, sino de que el Espíritu Santo que está en nosotros debe estar vivo para que tengamos un entendimiento espiritual. Amén. Debemos empezar a comenzar a ver las cosas con un lente espiritual y no solo con una lupa carnal. Cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Como les decía hace rato, abrimos la palabra y a veces nos sorprendemos, ¿verdad?, de que eso que estamos leyendo es realmente lo que necesitábamos escuchar. Y yo les comparto rápido un ejemplo de
de una hermana que una vez le hicimos esta pregunta. Dentro del grupo que estábamos sentados se levantó esa pregunta, que qué libro de la Biblia estábamos leyendo en ese momento. Y esta hermana, o qué libro nos gustaba leer más de la Biblia. Y esta hermana dice, a mí me gusta leer más Proverbios, porque es lo único que le entiendo. Y sí, o sea, realmente hasta una persona que no ha recibido a Cristo puede entender Proverbios, ¿verdad? Pórtate bien, no hagas el mal, no tengas ira, no esto. Pero ¿qué pasa cuando se les da el Evangelio de Jesús? Y no se lo voy a leer, pero la cita está en 1 Corintios 1:18. Bueno, vamos rápido. 1 Corintios 1:18.